gente, ¿cómo va todo? Hoy venimos a terminar la serie titulada Carrera en Cristo que empezamos hace más de 9 meses y buscamos responder a la pregunta: ¿cómo perseverar hasta el final en la carrera en Cristo? Y hemos estado estudiando Hebreos capítulo 12 del 1 al 17. En la primera parte estudiamos que perseveramos cuando corremos con fe. Y corremos con fe cuando nos despojamos del pecado, cuando enfocamos nuestra mirada en Jesús y obedecemos la palabra de Dios. También en la segunda parte vimos que perseveramos hasta el final cuando entrenamos con disciplina. Y Dios mismo es el que nos disciplina en su amor y en su sabiduría. Y forma en nosotros un carácter de santidad, de justicia y de paz como el carácter de Jesús. Y también nos renueva la confianza en Él. Hoy nos vamos a enfocar en la tercera parte, en cerrando con fidelidad. Y vamos a aprender que para cerrar con fidelidad, esto no se hace de manera individual, se hace en equipo, en comunidad. Vamos a leer Hebreos 12, versículo 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El autor de Hebreos dice que debemos buscarla. Esto significa que debemos ser intencionales. Y Pablo en Romanos nos dice que debemos esforzarnos por vivir en paz. Así que no es muy fácil. Y que debemos además ser intencionales y hacer todo lo que esté de nuestra parte para vivir en paz con los demás. Paz tiene que ver con plenitud con Dios, plenitud con nosotros mismos, que se refleja en una plenitud con los demás y con la creación. También nos dice que la santidad, debemos buscar la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Vamos a ver, partamos. ¿Qué es santidad? Santidad es estar apartado del pecado para servir y amar al Señor. Es decir, pertenecerle a Dios. Y a nivel personal creo que la santidad es identidad. ¿Por qué lo digo? En primera de Pedro, dice Pedro que seamos santos porque Dios es santo. Eso tiene que ver con ser, con identidad. Y que seamos santos en todo lo que hacemos. Basado en la identidad, de esa manera yo reflejo en las acciones que hago. Santidad dice que también que nadie verá al Señor sin la santidad. Esto lo vemos también en Apocalipsis 22 y nos habla de la segunda venida de Jesús. Y dice que lo veremos cara a cara, es decir, lo veremos cuando está la santidad de Dios en nosotros. Paz y santidad lo estudiamos en la segunda parte de una manera individual, pero ahora en esta tercera parte lo vemos que se expresa en la comunidad de creyentes y cuanta persona nos topemos al frente. Paz y santidad considero que es el carácter del reino en nosotros, pero ¿dónde más encontramos el carácter del reino? Lo encontramos cuando Jesús predica el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7. Ahí encontramos también la forma en que se vive en el reino. Y hay dos bienaventuranzas que tienen un mismo sentido, como lo estamos leyendo acá en Hebreos 12, versículo 14. Vean, en Mateo 5, versículo 9 dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, los que trabajan por la reconciliación. Esto tiene que ver mucho con buscar esta paz con todos. Y también dice que serán llamados hijos de Dios. Eso tiene que ver con identidad. Vean también que en el versículo anterior, en el versículo 8, dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Corazón limpio tiene que ver con ser leales a Dios en todo y en sus caminos. Este versículo, Mateo 5, versículo 8, lo encontramos también en el Salmo 11, versículo 7, lo pueden repasar. Santidad tiene que ver con un corazón limpio, santidad tiene que ver con identidad, y dice que todos los que son de corazón limpio, santos, verán a Dios cara a cara. Esto es una gran promesa. Entonces, el carácter del reino lo vemos en el versículo 14 como unas bienaventuranzas. ¿Qué pasa? ¿Cómo logramos tener este carácter del reino? En Juan capítulo 16 y 17, Jesús nos dice que es a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, el carácter del reino, paz y justicia, con el poder del reino, el Espíritu Santo, los dos juntos nos hacen vivir en una comunidad del reino. Y esto lo vamos a ver
porque los resultados de vivir en paz y santidad vamos a transferirlos a la comunidad de creyentes y luego a las demás personas. Versículo 15 del capítulo 12 de Hebreos dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, buscando la paz y la santidad en comunidad, vamos a vivir en fraternidad. Fraternidad es una relación entre hermanos, una relación donde nos cuidamos unos a otros. Fraternidad es la primera parte que va a verse reflejado cuando la paz y la santidad a nivel individual la reflejamos a nivel de comunidad. Veamos, ¿qué es dejar la gracia de Dios? Es un estado, es una condición en la que la persona rechaza el evangelio de Jesús y por ende rechaza la gracia de Dios del perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Es intencionalmente un rechazo. ¿Y qué estaba pasando con los hebreos en el contexto de estos versículos? Los hebreos estaban siendo perseguidos y muchos estaban rechazando esta gracia. Pero el llamado es a asegurarnos que nadie la deje. Vamos a ver, traigámoslo a algo más actual. 2020, 2021 hemos visto que el COVID afectó todo el mundo y también afectó la relación con Dios de los creyentes. Es decir, muchos creyentes, muchos cristianos que tenían su relación con Dios a través de ir al templo, de reunirse con grupos, de adoración en vivo, etcétera, se enfriaron. Entonces, la relación con Dios vino a tener un cambio y nosotros como comunidad, el llamado es ir a ayudar a estas personas para de nuevo traerlas al grupo de cristianos para que cierren con fidelidad su vida. Vamos a ver, esto no solo pasó en Hebreos allá en el primer siglo con Jesús, sino también pasa ahora y también pasará en el futuro. Dice Mateo 24 que habrá tanta maldad en el mundo justo antes de venir Jesús, que el amor de muchos se enfriará. Entonces, pasó en el primer siglo, está pasando en este momento y pasará. ¿Cuál es el llamado de nosotros como comunidad? Es ir a traer a esas personas de nuevo y ayudarles a tener de nuevo esa relación con Dios, esa relación que ardía. Y los que aún no conocen a Jesús, es presentar a Jesús para que tengan esta relación apasionada con Él. Entonces, a través de la comunidad del reino vivimos en fraternidad. Hay que ayudar a esas personas a que no pierdan la gracia de Dios. Pero también vamos a ver, el versículo 15 dice: asegúrense de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Esto es buscar la unidad dentro de la comunidad del reino. Vamos a ver, de nuevo, estos hebreos, muchos estaban partiendo, muchos estaban dejando la fe en Cristo porque no querían morir a causa de la persecución. Entonces la comunidad se estaba dividiendo. Cuando hay raíz de amargura en una comunidad, corrompe, se contamina esa comunidad y adivine qué pasa, se divide. Y el llamado acá es: asegúrense de que no crezca y no brote esa raíz amarga. El autor de Hebreos es bueno para tener menciones del Antiguo Testamento. Este versículo corresponde a Deuteronomio 29. En aquel momento los israelitas estaba creciendo la raíz amarga dentro de la comunidad. ¿Cómo? A través de la idolatría y a través del abandono de la fe en Dios. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hoy. Una raíz amarga genera fruto amargo en una comunidad. Un fruto amargo puede ser la mentira, pueden ser los celos, pueden ser los chismes, pueden ser el orgullo, pueden ser la envidia, y todo esto puede crecer en una comunidad de creyentes. Es más, puede crecer en la propia familia, puede crecer en la comunidad y hasta en el país y en el mundo entero. Y esto viene a dividir la comunidad. Yo les pregunto, ¿de qué manera nosotros en algún momento hemos traído esta raíz de amargura en los grupos donde nosotros pertenecemos? ¿Es fácil identificar esta raíz amarga en nuestro corazón? ¿Tan fácil como identificarla en otras personas? Cuando nosotros vivimos en comunidad, vivimos esa comunidad reina, vivimos en fraternidad y vivimos en unidad, pero también vivimos con una identidad de hijos herederos de Dios.
Y esto lo vemos en el versículo 16. Dice: y asegúrense de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. De nuevo, acá el autor de Hebreos está yendo a Génesis, donde encontramos a Esaú, hijo mayor de Isaac, y tiene su hermano Jacob. Esaú está muerto de hambre. Jacob tiene un plato de lentejas y negocia Esaú su primogenitura por comerse un plato de lentejas y lo pierde la doble porción de su herencia. Acá el contexto que estamos hablando es que al abandonar la fe en Dios, abandonamos esa identidad de hijos y herederos de Dios. Y saben que es chivísimo, que la herencia máxima es Dios mismo. Él es la herencia que tenemos. Entonces, cuando nosotros vivimos con esta identidad de hijos herederos, vamos a tener una mentalidad de eternidad y no una mentalidad temporal. ¿Qué es tener una mentalidad temporal? ¿Qué es cambiar nuestra identidad de hijos de Dios por un plato de lentejas? Placeres temporales. Imagínense todos esos deseos y placeres temporales que el cuerpo nos pide, que la mente nos pide y que sacia por un rato. Y mañana volvemos a quererlos. Y pasado mañana queremos. Y cada vez los queremos más porque cada vez sacian menos. El llamado acá es a buscar la saciedad completa. Y ese es Jesús. Dice que Él es el pan de vida. Que Él es el agua de vida. Y en Él encontramos la completa plenitud de esta identidad de hijos de Dios. Entonces, en una comunidad del reino, vivimos la fraternidad, la unidad y la identidad de hijos herederos de Dios. En el contexto de Hebreos, continúa hablando de que ellos estaban siendo perseguidos. Y hay una bienaventuranza, que es la que cierra las bienaventuranzas, que dice esto: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Esta bienaventuranza de nuevo nos da un marco del carácter del reino. Es a través de la justicia, es los que caminamos en la justicia, en algún momento seremos perseguidos. También vemos que hay una identidad de herederos de Dios al ser perseguidos por esta causa. El carácter del reino se ve en santidad, en paz y en justicia. Actualmente la persecución la vivimos por redes sociales a nivel laboral, en el oriente a nivel físico, y aquí en el occidente muy pronto también veremos que hay persecución física. Y está profetizado que cuando Jesús venga en su segunda venida, también muchos cristianos morirán por la fe en Cristo Jesús. Pero ¿quién más que el Maestro, que murió en la cruz, que menospreció la vergüenza que significaba la cruz, por saber cuál era el gozo que iba a tener al estar sentado a la derecha del Padre cuando resucitara y ascendiera al cielo? Jesús, siendo el Santo de Israel, el Príncipe de paz y el justo de Dios, muere por usted y por mí, para que tuviéramos de nuevo esta relación, esta plenitud con Dios y con los demás, a cambio de la fe y el arrepentimiento de nosotros en el corazón. Hoy hemos visto que la carrera en Cristo se cierra con fidelidad, pero en comunidad, no solos. Es una carrera grupal. Y esta comunidad la vivimos en fraternidad, en unidad y con identidad de herederos de Dios. Entonces, ¿cómo perseverar en la carrera de Cristo? Corriendo con fe, entrenando con disciplina y cerrando con fidelidad. Gente, perseveremos y resistamos en esta carrera en Cristo. Y veremos juntos el reino de Dios y a Dios mismo cara a cara, con santidad, paz y justicia en nuestro corazón. Gente, los espero en los próximos videos. Bendiciones.